Esta mañana tuve la oportunidad de caminar en el coche por algunas de las calles de nuestra ciudad. Y por ser lunes muy temprano, pues aprecias mucha gente que sale a trabajar, a ganarse la vida. Vemos el movimiento de nuestra vertiginosa ciudad y alcanzamos a ver una realidad que todos palpamos, que todos podemos ver, que todos podemos tocar. Hay que salir a ganarse la papa y mucha gente desde las 5 de la mañana. De aquel lado estaba lloviendo mucho y ni modo, pues hay que sufrirle un poco para poder garantizar el sustento. Y cuando estamos metidos en esa realidad, si no trabajo no como, si no llego me corren, y nos vamos metiendo en esa realidad, una realidad muy palpable, muy visible a nosotros. Pues muchas veces como que esa realidad que nos absorbe nos impide ver la realidad que permanentemente nosotros estamos escuchando cuando celebramos la fe. Ahora que en este domingo hemos exaltado la presencia de la palabra de Dios en nuestra comunidad parroquial. Y decir que Jesús nos invita a vivir una nueva realidad que nuestros ojos a simple vista no lo pueden ver, que nuestros oídos a simple escucha no la pueden oír, que nuestra boca con el simple habla no la puede expresar, pero que existe. La realidad de Dios, la realidad de su reino, la realidad de la vida eterna, la realidad de la esperanza de los que viven fieles a Dios. Entonces, es difícil cuando uno predica la fe, que pues la gente que vive a flor de piel los problemas cotidianos de todos los días, puedas al mismo tiempo decirle, mira, vente para acá. Y desde aquí lo vas a ver diferente. Desde aquí lo vas a ver con otros ojos. A lo mejor tengo el mismo dinero en la bolsa, tengo el mismo trabajo, tengo la misma familia, pero desde esta postura que me permite ver la realidad de otra manera, la veo mejor, la veo con más esperanza, la veo con más certeza de que no estoy solo, de que piso firme, de que Dios está conmigo, de que no estoy solo, de que así como nuestra Santísima Madre estuvo al pie de la cruz ante Jesús, así también yo me siento con esa certeza de los hijos de Dios, con la esperanza de la vida de eternidad. Pero no lo podemos ver todo. Esto no te lo enseñan en la escuela. Esto no te lo enseñan en los medios convencionales de comunicación. Esto no te lo enseñan en las convivencias sociales. Esto solamente lo puedes comprender a través de la revelación de nuestro Señor. ¿Y cuál era el reclamo de Jesús con los fariseos? Que los fariseos querían aparentar hacer su trabajo como debe de ser, respetando las reglas y las normas establecidas por las costumbres del pueblo de Israel.
aunque muchas de esas normas no tuvieran que ver con la revelación divina, ellos exigían el cumplimiento de la normativa cultural del pueblo de Israel y se olvidaban de esta otra realidad, de la realidad del reino, de la realidad de la vida de eternidad. Si yo me quedo solamente con la imagen de que tengo que ir a trabajar, de que necesito recursos para mi despensa, que todo eso es muy válido, es posible que mi vida se envuelva en un agobio que yo no sea capaz de salir. Pero si con las mismas necesidades yo me abro a la esperanza de la vida de eternidad, yo me abro a la certeza de que Dios camina conmigo, y si Dios está conmigo, ¿quién está contra mí? Porque todo lo puedo en aquel que me da la fuerza. Qué diferente, ¿verdad? Qué diferente. Abrirnos a experimentar ya, a pesar de nuestras carencias y limitaciones, a vivir la vida del reino que Jesús nos ofrece. No la puedo vivir en plenitud todavía, pero ya la puedo experimentar de alguna manera, porque la palabra de Dios está en mí, porque Jesús Eucaristía está en mi corazón, porque la Virgen Santísima me acompaña. Entonces Jesús cuestiona, vamos a ver, el sábado es un día en el que los judíos respetan el descanso de Dios. Y entonces no les dejan hacer nada el sábado, pero hay una persona enferma. Una persona enferma que tenía la mano derecha paralizada. Cuando nosotros explicamos lo de la comunión decimos, ¿cuál es tu mano dominante? La mayoría dice la derecha. ¿Con qué mano escribes? Con la derecha. ¿Con qué mano trabajas? Con la derecha. ¿Con qué mano te ganas el sudor de tu frente? Con la derecha. Si no me sirve la mano derecha, no voy a poderme ganar el sustento de todos los días. No voy a poder comer. A mí me cuesta trabajo agarrar la taza con la izquierda, pero con la derecha qué rico me sabe el café. Y entonces una persona sufre, una persona la está pasando mal. Y Jesús pregunta, ¿qué es más importante? ¿Respetar el sábado, como lo establecen las normas del mundo? ¿O abrirnos a la vida de eternidad y decir, en esta visión de vida del reino, una persona está sufriendo, vamos a tenderle una mano para ayudarle y que pueda seguir trabajando y ganándose su sustento? ¿Cuál es el criterio que Jesús nos invita a vivir para ya experimentar la vida del reino aquí y ahora? ¿Verdad que no son las reglas de este mundo siempre? ¿Verdad que a veces hay reglas que jamás las vas a ver en una constitución, pero que son tan necesarias para vivir los valores que Dios nos enseña en su Sagrada Escritura? Y así sucede con muchas realidades de la vida. Que nosotros los católicos no caigamos en esas contradicciones que Jesús tanto les reclama a los fariseos. Voy a misa porque verdaderamente yo quiero vivir la experiencia de alimentarme del Señor y de crecer en la fe y de mejorar como persona, más humano, con mayores valores. Una persona que pueda abrirse a los demás y tender una mano en la medida de sus posibilidades. O simplemente
pues voy a misa porque pues es la costumbre, porque pues la gente sabe que yo soy de ir a misa y ya todos me conocen que yo voy a misa. ¿Qué debemos buscar nosotros como iglesia? Creo yo que San Pablo nos da la clave. Y San Pablo nos dice, completar lo que falta en la pasión de Cristo con mi propia vida, con los sufrimientos que estoy padeciendo, los ofrezco a los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo, porque somos un cuerpo. La iglesia es el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. Él es la cabeza y nosotros somos los miembros. Y San Pablo dice, por disposición de Dios, yo he sido constituido ministro de la iglesia. ¿Damos despensas? Sí. ¿Damos charlas matrimoniales? Sí. ¿Hacemos alguna otra acción social? Sí. Pero San Pablo dice, he sido constituido ministro de la iglesia por encima de todo para predicar su mensaje. Porque la predicación del mensaje de Dios es lo que me va a llevar a vivir la vida del reino. Muy bien que dé despensas, muy bien que dé charlas. Hay padrecitos que hasta te enseñan a hacer el arroz en sus homilías. No es malo, pero el ministro de Dios tiene que dedicarse a predicar la palabra, porque la palabra es la que nos lleva a vivir la realidad de la vida del reino. Y eso que hace el ministro también se vierte en cascada con todos los servidores de la iglesia. La iglesia existe para transmitir a Cristo. La iglesia existe para que el pueblo necesitado de Dios reciba los sacramentos. La iglesia existe porque peregrina reunida en esta tierra en la esperanza de llegar a vivir la eternidad en comunión con Dios y con sus hermanos. Por eso yo me quedo con esta frase de San Pablo. Yo he sido constituido ministro de la iglesia para predicar por entero su mensaje, el mensaje de Dios, por encima del mensaje de los hombres. Dios me libre que yo utilice este micrófono para compartir consejos meramente humanos. Si Dios me permite compartir este micrófono es precisamente para hablar de su palabra, que para eso me ha llamado y me ha constituido. Un secreto que ha mantenido oculto, pero que Dios nos ha querido dar a conocer. La conclusión puede ser esa. Algo que estaba en secreto, Jesús nos los ha revelado. No nos conformemos con esta vida terrena, que es muy hermosa y que todos apreciamos. Por medio de la palabra de Dios, busquemos la vida del reino y atrevámonos a experimentarla. Ayer Jesús sanaba de la sordera para que nos invitara a nosotros a escuchar con mayor nitidez la palabra. Hoy Jesús sana a una persona que tiene tullida su mano derecha. Pues que nos sane también a nosotros. Veo muchos servidores de la iglesia para que, en nuestro trabajo humano, a lo que nos dediquemos, ayudemos a los demás. Que a pesar de que estemos inmersos en nuestro trabajo de todos los días, seas barrendero, seas abogado, seas político, seas la actividad que seas, no te olvides que tú ya vives la vida del reino
y que tu trabajo sería infructuoso si solamente lo dedicas a acumular para ti y te olvidas de ayudar a los demás. Pero también cuando asumimos un ministerio en la iglesia, que no sea simplemente para aparentar criterios humanos, sino porque verdaderamente, sostenidos en la palabra de Dios, queremos salir al encuentro de los que sufren, de los necesitados, de los que no conocen a Dios, de los que necesitan esa gracia y que muchas veces no lo saben, y que por medio de nosotros Cristo nos utiliza como instrumento para tenderles una mano y que ellos también puedan, como nosotros, ya estar viviendo aquí y ahora, si bien de manera limitada, el reino de Dios que Él nos ofrece. Que así sea.